buenas noches, amigos televidentes. Iniciamos una semana más de información aquí en FETV Diario. Les saluda Adaluz Anjur en compañía de Lourdes Rivera. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Adaluz. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos. También un cordial saludo a los amigos de Radio Hogar a través de los 94.1. Y también queremos invitarlos a que sigan el noticiero en las redes sociales en la cuenta @FETV05. Nos pueden enviar sus comentarios y estaremos muy pendientes. Repetimos, @FETV Diario 05. Vamos entonces con los titulares. Estos son los titulares para hoy lunes 10 de septiembre. Presidente Juan Carlos Varela recibe la visita de su homólogo de Colombia, Iván Duque. Caja del Seguro Social informa que culminaron los trabajos de remodelación en 4 quirófanos del Hospital Irma de Lourdes Sanetato. El suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial. En las internacionales, nicaragüenses realizan Marcha de los Globos para exigir la liberación de los presos políticos y la salida del presidente Daniel Ortega. Huracán Florence llegará el jueves a la costa este de Estados Unidos. Esto es FETV Diario. El presidente Juan Carlos Varela recibió esta mañana en el Palacio de las Garzas a su homólogo colombiano Iván Duque. La migración de venezolanos hacia diversos países de Latinoamérica fue uno de los temas tocados este lunes entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Ambos mandatarios concordaron que en Venezuela se debe realizar un diálogo político para buscar soluciones que brinden una estabilidad a millones de venezolanos. Colombia ha sido un país muy impactado por esta situación, ya que prácticamente no solo es el flujo que recibe de personas de Venezuela, sino que también participa como un país donde muchos venezolanos les toca salir a Colombia para luego ir a otros países del sur. Que la solidaridad de todo el continente se requiere para enfrentar esta crisis humanitaria que hemos vivido por cuenta de la dictadura venezolana que ha generado un éxodo sin precedentes en nuestro continente. Creo que todos debemos trabajar. La solución debe ser de todos, su voluntad es clara y la nuestra también. Ambos mandatarios también conversaron sobre la lucha que tendrán que hacer contra el narcotráfico y la trata de personas que se está dando en los dos países. Nosotros venimos trabajando muy de la mano con las autoridades panameñas en las operaciones Agamenón 1 y Agamenón 2 para enfrentar las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado en las zonas de Urabá en Colombia y del Pacífico. Establecer un bloqueo permanente con las capacidades que Panamá ha adquirido en los últimos años en coordinación con las fuerzas públicas colombianas para luchar frontalmente contra el narcotráfico, la interdicción y sobre todo el asegurar una frontera segura para que de esta forma nuestros países puedan avanzar en su desarrollo económico. Una conexión eléctrica entre Panamá y Colombia volvió a surgir en esta visita oficial de Iván Duque a Ciudad de Panamá. Tomó la decisión de establecer un programa específico junto a la ministra de Minas y el secretario de Energía de Panamá para poder avanzar en esto. Panamá ha tenido avances muy importantes en la definición de la ruta. Según el presidente de la República, Juan Carlos Varela, la construcción del puerto del Pacífico que se construye en el sector de Amador busca impulsar el turismo tanto en Panamá como en Colombia. Una nueva ruta que Panamá está impulsando junto con Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que es la ruta Pacífico Sur, con el nuevo puerto de cruceros que va a inaugurar Panamá el próximo año. Esas rutas que se han venido avanzando, que van conectando el Caribe con el Pacífico Sur, deben convertirse en una oportunidad para Colombia y celebro que hayamos iniciado ese plan de acción. Iván Duque llegó a suelo panameño a primeras horas de este lunes y realizó varias actividades en conjunto con el presidente Juan Carlos Varela. La visita a Panamá de Duque es el primer viaje oficial que ha hecho el mandatario colombiano desde que tomó el poder el pasado 7 de agosto. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FETV Diario. En otro asunto tenemos que por tercera vez se suspende la audiencia del caso conocido como El Gallero, esta vez por la presentación de un recurso de recusación.
La audiencia que se le sigue a los 15 sindicados por pertenecer a la conocida Red El Gallero, dedicada a las supuestas actividades relacionadas al narcotráfico y blanqueo de capitales, fue suspendida luego que el fiscal Markel Mora recusara al juez Justo Vargas, es decir, que lo separara del proceso. Existen un sinnúmero de violaciones a la ley que van a ser discutidas todas dentro del proceso, principalmente violaciones al debido proceso. Y un tema muy fundamental es el relacionado con ese temor que tiene el fiscal de revelar lo de las escuchas telefónicas. Durante toda la investigación y todavía a estas alturas, el fiscal sigue ocultando ese tema de las grabaciones que dice que fueron interceptadas. Mientras tanto, Roxana Norato, una de las implicadas en la supuesta participación de la red, expresó que la mano política está dentro de este proceso. Es lo mismo que hay detrás de la trama de muchas investigaciones, lamentablemente. Digo, el que comete un delito tiene que pagarlo, pero por política. Ahí yo creo que el órgano ejecutivo no debe aprovecharse de estas cosas y de este poder para mantener su estatus político. El Tribunal de Apelaciones debe decidir si el juez Vargas podrá seguir en el caso. El fiscal Mora dijo que el juez tuvo que ver con un cambio de medida cautelar al alcalde Eudosio Pérez. El 17 de septiembre se reanuda la audiencia. Hasta el momento se desconoce quién será el juez de garantías. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, y pasamos al sector salud porque las autoridades de la Caja del Seguro Social informaron que culminaron los trabajos de remodelación en 4 quirófanos del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos. Con una inversión de $142.000, la Caja del Seguro Social realizó trabajos de remodelación de 4 quirófanos principales del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos de Tocumen, trabajos que fueron culminados antes de lo previsto. Sin embargo, no estarán disponibles hasta que se realicen diversas pruebas en cada uno de los quirófanos. La segunda etapa entonces va a ser la parte de la esterilización, toda la parte de que el aire esté bien, de partículas y que no haya bacterias o que se disminuya la cantidad de bacterias. Cuando tengamos esta segunda etapa, entonces vamos a abrir o reabrir todo lo que son las cirugías electivas. Por ahora nos mantenemos en las cirugías de urgencia. Las intervenciones quirúrgicas iniciarán de manera paulatina y por ahora se están atendiendo las cirugías de urgencia y serán reprogramadas las cirugías selectivas. Si digamos las partículas salen todo negativo o todo sale bien, podemos comenzar esta misma semana. Ahora bien, si los cultivos salen positivos o las partículas no son las adecuadas, no te puedo decir que la fecha es para mañana, pero sí, definitivamente, si todo sale negativo y todo sale bien esta semana, comenzaremos esta misma semana a continuar a hacer las cirugías de urgencia que estábamos haciendo ya en nuestros quirófanos, que son los 4 quirófanos principales. En estos trabajos se utilizaron materiales especiales de tecnología de punta antibacteriales para quirófanos, esto según las autoridades del Hospital Docente de Tocumen. Se recubrieron los pisos, paredes, las paredes anteriores, las paredes posteriores. En la parte interna se le dio reposamiento de pintura, cambio de puerta. La parte de atrás de lo que es el área sucia se cambió totalmente, se usaron las normas internacionales. Según informes de la Caja del Seguro Social, en este hospital se atienden 600 pacientes en consulta externa. Las consultas de urgencia superan los 10.000 usuarios por mes y destacan que mensualmente realizan unas 417 cirugías y en lo que va del 2018 se han realizado más de 2.000 procedimientos quirúrgicos. El mantenimiento, eso está a 10 años de garantía y 5 años de garantía el trabajo que se hizo ahora mismo en el hospital. Es importante mencionar que hasta ahora no se tiene una fecha exacta para la apertura de los quirófanos del Hospital de Tocumen. Con cámara de Gary Acosta, Ramses Betancourt, FETV Diario. Y por otro lado, la directora médica del Hospital de Tocumen, Aldimarina López, se negó este lunes a dar mayores detalles de los avances en la investigación que se le sigue a varios colaboradores de este hospital que fueron destituidos por un video divulgado en redes sociales. No tengo idea del tema. Recuerden que ese tema se los dije la vez pasada, eso se está manejando todo en Clayton. No tengo conocimiento de eso, no. Nosotros esa investigación siempre se hizo allá arriba. No, eso lo pidió el doctor Martí, ¿se acuerdan? Eso me imagino que debe estar en investigación porque a nosotros no nos dan esa información. Y
Y amigos de FTV Diario, ya está con nosotros el profesor Edwin Cabrera, que en su primer análisis nos hablará del comunicado presentado en la tarde de ayer por Monseñor José Domingo Ulloa en relación a la separación de funciones de un sacerdote en Panamá. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Sin duda hay un tema del cual tenemos que hablar, y es que el fin de semana y todavía durante el día de hoy se ha desatado una especie de barbarie en las redes sociales que yo al final de la historia no termino de entender el por qué. Bueno, mentira, sí entiendo por qué. En algunos casos, en otros no los entiendo. Me refiero al hecho de que en el día de ayer, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, en una conferencia de prensa, dijo en un comunicado que habían separado a un párroco de la respectiva parroquia, lógicamente, porque está mencionado en un caso. Bueno, por razones técnicas legales, según me han explicado, Monseñor obvió o prefirió obviar el nombre del párroco, el cura párroco, porque le explicaron legalmente por qué mejor no mencionar el nombre. Si eso es así, bueno, es una explicación técnica legal. Si yo hubiera estado probablemente en los zapatos de Monseñor, yo hubiera dicho el nombre. Pero bueno, al arzobispo le explicaron las razones por qué mejor no mencionar el nombre. A partir de ese momento, se desata en las redes sociales una, como dije hace un momento, una especie de barbarie y en una especie de, sí, ¿por qué no decirlo? Hasta de inquisición, gente haciendo todo juicio de valor sin tener mayor información. Caramba, no puede ser. No puede ser que, no, porque no es lo mismo que el nombre de Edwin Cabrera, para usar mi propio nombre de ejemplo, esté en un expediente como indagado o que esté en un expediente como mencionado o que esté en un expediente como creo que le llaman indiciado también o algo así, no sé cómo que le llaman los abogados. Lo cierto es que el cura párroco está mencionado, no está acusado de nada, no está indagado de nada, ha sido mencionado y como fue mencionado le hicieron un cuestionario. Eso es lo que he podido saber. Le corresponderá al Ministerio Público en su momento dar las explicaciones de qué trata el caso, quiénes son los indagados, quiénes son los mencionados, y le corresponderá al órgano judicial en su momento establecer responsabilidades. Dicho eso, ¿qué es lo que aflora aquí después que Monseñor Ulloa dio esta conferencia de prensa? Estos son los típicos temas que los enemigos de la Iglesia Católica en general y de los sacerdotes en particular aprovechan para, como se dice en términos políticos, pasar factura. Pasar factura porque en nuestros tiempos modernos hay una serie de temas que independientemente de las situaciones por las que atraviese este sacerdote en Panamá, este sacerdote en Estados Unidos, aquel otro en Europa, independientemente de esas situaciones, la Iglesia no va a ceder en una serie de temas. Y no va a ceder no por capricho, sino por principios. Entonces, como hay una gente que eso le disgusta, que por razones de principio, por razones filosóficas, por razones de fe, la Iglesia Católica no da marcha atrás, independientemente de los cuestionamientos, esa misma gente aprovecha estas coyunturas que le ocurren a un individuo, es decir, a una persona, y que presta la casualidad que esa persona es parte de esa Iglesia Católica para entonces meter esa factura y hacerle pagar un costo a la Iglesia Católica. Pues les tengo malas noticias a los anti-iglesias católicas. Pueden criticar todo lo que quieren. Pueden cuestionar. ¿Sabe por qué pueden cuestionar? Porque la Iglesia Católica está formada de hombres y mujeres con todas las imperfecciones de cualquier ser humano. Y en algunos casos hay unas imperfecciones que incurren en delito, como se está conociendo en otros países. ¿Y qué ha dicho el Papa Juan Pablo II? ¿Qué ha dicho el Papa Francisco? La justicia tiene que actuar y se les entrega la justicia. No pasa nada. Y la Iglesia sigue
funcionando. No, y no vengan con la historia de que escondían a los curas. No. Ahí están los casos, los más sonados están en Estados Unidos ahora mismo. En Europa ha habido otro tanto. ¿Qué está haciendo ahora el Papa Francisco? País al cual va, país que se reúne con las víctimas. Entonces, yo lo que creo es que los debates se deben hacer con argumentos. Los debates se deben hacer con planteamientos filosóficos, ideológicos, respetando el que usted tenga una opinión y yo tenga otra. Pero no aprovechándose de momentos coyunturales para pretender pasar una factura a una institución que en la medida que el tiempo pasa, a pesar de todos los avatares, cada vez tiene más razón de ser y cada vez se consolida más, para que aquellos que la seguimos, me incluyo, sigue teniendo vigencia como guía espiritual, como líderes espirituales que son, que en el camino hay algunos de esos miembros de esa iglesia que caen, que incurren en delitos, que incurren en pecados, que incurren en fallas. Bueno, tienen que enfrentar su situación. Mientras eso ocurre, la institución que se denomina Iglesia Católica va a seguir avanzando, porque lo que más le consolida su razón de ser es una palabra de 2 letras, la fe. Eso es todo. Así que estemos pendientes como panameños de qué es lo que ha pasado con este caso, de qué se trata, si es que hay un sacerdote involucrado o no, si es mencionado, si es indagado, hasta donde yo sé es mencionado, y conozcamos de qué trata. Y hasta allí. Pero créanme, eso no va a obstaculizar que la Iglesia Católica siga jugando su papel en la sociedad panameña. Por lo menos en mi opinión, como un católico más de este país. No soy quien para dar interpretaciones de la Iglesia, pero lo digo yo desde la perspectiva de un católico que simplemente observa el día a día de este país nuestro y que observa también el día a día y el desenvolvimiento de nuestra Iglesia Católica. Pero en fin, a pesar de eso, los anti-Iglesia Católica, los ateos, toda esa gente, tienen derecho a pronunciarse y a decir lo que les parezca, porque estamos en una democracia. Lo que hay que tener cuidado es en no mentir, en no calumniar, en eso es lo que hay que tener cuidado, porque en la euforia de querer hacer daño a la Iglesia Católica, dicen hasta lo que no se debe. Pero cuando a alguien se les ocurre devolverle lo que están diciendo, entonces hay irrespeto, entonces hay intolerancia, entonces hay de todo. Pero bueno, estamos en Panamá, nunca se nos olviden de eso. Continuamos con más información. En el segundo bloque tenemos que hablar de otro tema, de Panamá, Estados Unidos y China. Eso será en el segundo bloque. Continuamos. Así es, muchísimas gracias, profesor. Ya lo sabe, amigo televidente, muy pendiente a este segundo análisis más adelante. Por el momento vamos a conocer lo que hace noticia en el mundo con las notas internacionales. Y tenemos que el huracán Florence alcanzó la categoría 4 en una ruta que lo llevará el jueves a las costas este de Estados Unidos. El huracán Florence se intensifica rápidamente. Meteorólogos informaron que alcanzó la categoría 4 en una escala de máximo 5, en una ruta que lo llevará entre el jueves y el viernes a las costas del este de Estados Unidos. Los vientos máximos sostenidos alcanzaron los 195 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. El ojo de Florence se centra entre las islas de Bermuda y Bahamas y tocará tierra en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, aunque la trayectoria aún no es clara. Ambos estados, junto al de Virginia, declararon estado de emergencia para acelerar los planes de contingencia. Carolina del Norte se está tomando muy en serio el huracán Florence y ustedes también deberían hacerlo. Prepárense ahora. El despacho del gobernador de Virginia calificó a Florence como el huracán más importante en décadas para el estado y advirtió sobre la posibilidad de inundaciones catastróficas, fuertes vientos y posiblemente amplios cortes de energía. El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó el lunes que ordenó el cierre de la misión en Washington de la Organización de Liberación Palestina. Estados Unidos decidió cerrar la oficina de representación palestina en Washington.
Al realizar el anuncio, el Departamento de Estado acusó a los líderes palestinos de no haberse comprometido a negociaciones directas y significativas con Israel. La decisión se suma a la anulación de la ayuda bilateral de $200 millones, el corte de fondos a la agencia de la ONU que auxilia a millones de refugiados palestinos y la supresión de la contribución de $25 millones a los hospitales palestinos de Jerusalén Este. El anuncio fue rápidamente rechazado por la OLP. La decisión de la administración estadounidense busca proteger a Israel de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, y para desmantelar el sistema de justicia internacional y los mecanismos de las leyes internacionales. Desde su adhesión a la Corte Penal Internacional en 2015, los palestinos han presentado varios expedientes sobre crímenes cometidos, según ellos, por los líderes israelíes. En particular, durante la Guerra de Gaza en 2014 o los vinculados a la colonización, como los desplazamientos forzados de población. Bien, nos vamos hasta Nicaragua, donde se llevó a cabo este fin de semana la Marcha de los Globos para exigir la liberación de los presos políticos y la salida del gobierno del presidente Daniel Ortega. Miles de nicaragüenses participaron el domingo en una manifestación para exigir la liberación de los detenidos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. La denominada Marcha de los Globos fue convocada por los padres de cientos de ellos. Mi hijo no es ningún terrorista, ni los demás tampoco. Ellos solo por alzar su voz y por amar a su país, por amar a su bandera, azul y blanco. Por eso es que están ahí. Esa es su única arma. Ortega es asediado desde abril por protestas que han sido reprimidas con violencia y que han dejado más de 320 muertos. Los opositores continúan saliendo a las calles bajo riesgo de ser apresados e incriminados como terroristas, como varios de los más de 300 nicaragüenses actualmente presos, según grupos humanitarios. Mientras tanto, el gobierno acusa a los manifestantes de golpistas y les atribuye la muerte de 198 personas en las protestas, por las que, según dijo, responderán ante la justicia. La protesta del domingo se realizó un día después de que miles de seguidores del gobierno marcharon en la capital para apoyar a Ortega, quien ha descartado adelantar las elecciones del 2021 al 2019 como piden los opositores. Bien, y seguimos en Nicaragua, y es que el presidente Daniel Ortega informó estar dispuesto a conversar con su homólogo estadounidense Donald Trump para analizar la crisis política y social que se vive en este país centroamericano. Quiero hablar de lo que pasó con la misión del alto. Un diálogo entre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su par estadounidense Donald Trump. El mandatario centroamericano dejó la puerta abierta en una entrevista con la cadena de noticias France 24. Bueno, no, yo he dicho que yo estoy dispuesto a conversar con él, claro que sí. Ortega acusa, sin embargo, a Estados Unidos de estar detrás de las manifestaciones de la oposición que empezaron a mediados de abril y se extendieron a todo el país como reacción a la represión. ¿Teme una intervención militar de Estados Unidos en Nicaragua otra vez? ¿Eso es una posibilidad? Sencillamente estamos bajo la amenaza. ¿Militar? ¿Amenaza militar directa de Estados Unidos? Yo diría que de Estados Unidos no se puede descartar nada. Nada. Incluso eso. Sí, incluso una agresión de tipo militar no se puede descartar. Nada se puede descartar de Estados Unidos. Ortega, de 72 años, está acusado por sus opositores de haber instaurado una dictadura corrupta basada en el nepotismo. Una infamia. Y en otro orden de informaciones, este fin de semana el New York Times informó que funcionarios de Estados Unidos evaluaron realizar un golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro con el apoyo de militares venezolanos. Y a todos los que quieran regresar del esclavismo. Funcionarios del gobierno estadounidense consideraron un golpe de Estado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El diario The New York Times reportó el sábado que miembros del gobierno de Donald Trump se reunieron en secreto con militares venezolanos para discutir el derrocamiento de Maduro, pero finalmente decidieron no actuar. Citando a funcionarios estadounidenses anónimos y a un excomandante militar venezolano que participó en las conversaciones secretas, la publicación señala que los planes del golpe se estancaron.
El periódico afirma que la Casa Blanca se negó a responder de manera detallada a preguntas sobre esas presuntas reuniones, pero enfatizó en la necesidad de dialogar con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia. Después de que drones cargados de explosivos supuestamente estallaron cerca de Maduro a inicios de agosto, el mandatario culpó a Estados Unidos, Colombia y a la oposición de su país. Trump es un duro crítico del gobierno de Maduro, que enfrenta una grave crisis política y económica que ha provocado la mayor migración en América Latina en décadas. Y con la actualidad de los países vecinos vamos a realizar nuestra primera pausa comercial, pero al volver tenemos información de la Jornada Mundial de la Juventud, porque los símbolos llegan a la diócesis de David. Y por otro lado, el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial. Hoy recordamos el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y en los deportes, el Plaza Amador se lleva la victoria en el Clásico Nacional 2-1 ante el Tauro. Estas y otras informaciones al regresar de la pausa. Acompáñenos. Esto es FETV Diario. Esto es FETV Diario. También un cordial saludo a los amigos de Radio Hogar a través de los 94.1. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con las notas eclesiales. Y tenemos que el Papa Francisco se reunió la mañana de este lunes con el Consejo de Cardenales. Los encuentros se darán hasta el próximo miércoles. Se tocarán varios temas como la reforma de la curia romana y las acusaciones del exnuncio en Estados Unidos sobre los abusos sexuales. Los cardenales emitieron el siguiente comunicado. Con este comunicado, el Consejo de Cardenales se solidariza con el Papa por lo ocurrido en las últimas semanas y añade que la Santa Sede formulará próximamente eventuales y necesarias aclaraciones al respecto. El Consejo nació hace 5 años para ayudar al Papa a reformar la curia y en el gobierno de algunas cuestiones de la Iglesia. Ahora que ha prácticamente terminado el proyecto de reforma, piden al Papa que reflexione sobre el trabajo, la estructura y la composición de este Consejo, teniendo en cuenta la edad avanzada de algunos de sus miembros. Así facilitan que Francisco nombre nuevos miembros y dé salida a otros. De hecho, ya en esta reunión no participa el cardenal Francisco Javier Errázuriz de Santiago de Chile, quizá por la delicada situación de los obispos chilenos que pusieron sus cargos a disposición del Papa para afrontar la crisis de credibilidad tras los casos de abusos. Tampoco participa el cardenal George Pell, que será juzgado en Australia por supuestos abusos a menores de los que se declara no culpable. El Vaticano no ha distribuido imágenes de las reuniones de hoy con el Papa, solo de esta misa con algunos miembros del Consejo. Bien, en otro tema, los obispos de Venezuela se reunirán mañana con el Papa Francisco en el Vaticano. El Papa Francisco se reunirá el martes 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana con todos los obispos de Venezuela que se encuentran en Roma con motivo de su visita ad limina. La visita del episcopado venezolano comenzó el día 6 en la Santa Sede, con una misa en la tumba de San Pedro para pedir por Venezuela. Estarán en la Ciudad Eterna hasta el 15 de septiembre. En su encuentro a puerta cerrada con el Papa harán balance de la situación de la Iglesia en el país y sobre la delicada crisis de refugiados. Miles de venezolanos se han visto obligados a vivir en la miseria a falta de comida, medicinas y trabajo para subsistir. La Iglesia de Venezuela cuenta con 9 archidiócesis, 26 diócesis, un ordinariato militar y 2 exarcados. Su última visita ad limina fue en 2009 y en ese momento el Papa era Benedicto XVI. Y tenemos que ayer domingo, en horas de la tarde, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, a través de un comunicado, informó al país que un sacerdote panameño fue separado de su cargo. Hacemos del conocimiento general que un hermano sacerdote de la Arquidiócesis de Panamá ha sido separado de sus funciones como párroco y de sus deberes como presbítero
mientras se realizan las diligencias correspondientes a un proceso judicial en el que ha sido mencionado. Hasta el momento, la Iglesia Arquidiocesana no ha sido informada de que exista alguna acusación en contra del sacerdote, pero se ha tomado esta previsión para que la justicia realice las investigaciones pertinentes relacionadas con este caso. La Iglesia Católica, respetuosa del debido proceso, colabora en esta investigación que lleva la justicia ordinaria a través del Ministerio Público. En el caso que se amerite, siguiendo las directrices concretas que el Papa Francisco ha establecido y los protocolos emanados de la Conferencia Episcopal Panameña, se actuará en apego a la ley y a los valores que nos rigen. Era lo que quería que ustedes también tuvieran este conocimiento y que tenemos que ir esperando también para que las investigaciones pertinentes con el caso se vayan dando. Así nos obviamos de conjeturas, ¿no? Y Panamá celebró con mucho entusiasmo la solemnidad de Santa María la Antigua con sabor a JMJ. Cientos de fieles se dieron cita en la arena Roberto Durán. Parroquias peregrinaron con imágenes de diversas advocaciones marianas. A las 2 de la tarde, como estaba previsto, se inició con las animaciones para los niños en la denominada JMJ Kicks y luego para continuar con la Santa Misa. Por otro lado, durante su homilía, Monseñor José Domingo Ulloa, quien presidió esta celebración, ahondó en diversos temas como la actualidad del país, los ataques contra la Iglesia Católica y el Papa Francisco. Pero lo más importante, recordar que los jóvenes son protagonistas de la próxima JMJ, Primera Jornada Mundial de la Juventud, con lema mariano, y es precisamente María la que anima a los jóvenes que peregrinan hacia enero del 2019. Podemos decirlo sin equivocarnos. La identidad panameña tiene cada vez más en su ser el ADN mariano, aunque algunos quieran negarlo. El Evangelio llegó a este continente por la mano de María. Un ADN que se revitaliza al ser elegido nuestro país como la sede de la Jornada Mundial de la Juventud, que tiene como lema central a María: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El presidente Juan Carlos Varela informó a los medios de comunicación que invitó personalmente al presidente de Colombia para la JMJ. Hemos invitado al presidente Duque también a participar en el mes de enero del 2019 en la Jornada Mundial de la Juventud. Nos ha confirmado su participación, así que vamos a estar muy contentos con otra visita del presidente Duque para ese evento tan importante para Panamá, que es la JMJ del 2019. Y los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud continúan su peregrinación por la República de Panamá. En esta ocasión pasaron de la prelatura de Bocas del Toro a la diócesis de David por el distrito de Hualaca. La parroquia Nuestra Señora de los Ángeles fue la primera en recibir la cruz peregrina y el icono de la Virgen María en las tierras chiricanas. Para nosotros ha sido una experiencia muy positiva, una experiencia de fe, una experiencia de iglesia, una experiencia de colaboración estrecha con las autoridades designadas por el gobierno nacional para acompañar los signos peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud, la cruz peregrina, el icono de la Virgen y la reliquia de Óscar Arnulfo Romero. Yo le diría a la juventud de Panamá que aprovechen esta oportunidad para animarse mutuamente, conocerse mejor como iglesia local, porque a veces vivimos muy parroquialmente, muy centrados en nuestra comunidad parroquial, y es una oportunidad, esa peregrinación de los signos de la Jornada Mundial de la Juventud, para
estrechar lazos de comunión y participación, de conocernos y amarnos más como miembros de una misma iglesia que comparte su fe. Si Dios quiere, tendremos aquí los símbolos hasta el 17. 17 en la mañana se entregará a Veraguas en el puente sobre el río Biguí, que es la división entre las provincias de Veraguas y Chiriquí. Así que vamos a tener prácticamente 10, 11 días los símbolos aquí en la diócesis, con un calendario muy apretado, porque hemos tratado de que recorra todas las parroquias y algunas instituciones educativas, de salud, centros penitenciarios, así que la agenda está muy apretada. Y atención a todos los amigos de Chiriquí, porque para el día de mañana los símbolos de la JMJ saldrán de la parroquia San Antonio de Padua en Puerto Armuelles a las 7 de la mañana y se trasladarán al Colegio Secundario de Santo Domingo hasta el mediodía. Partirán luego a Divalá, a la parroquia San Juan Bautista hasta las 4 de la tarde para pasar a la parroquia Santiago Apóstol en Alange, donde realizarán una vigilia desde las 6 de la tarde. Bien, hasta aquí la información eclesial. Vamos a continuar con noticias locales. Y es que desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud promueven cada 10 de septiembre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Un informe de la Organización Mundial de la Salud revela que el suicidio es una de las 3 primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años. Las estadísticas de Panamá son bajas si se comparan con otros países, pero una sola vida humana que se pierda con algo que se puede prevenir como el suicidio es algo lamentable. En Panamá ocurren alrededor de 120 suicidios por año, un poco más, un poco menos. Tenemos tasas de alrededor de 3 por 100.000 habitantes. Estas tasas son, como digo, bajas comparado con otros países. El estrés ocasionado por la aculturización, la discriminación, el abuso, la violencia, las relaciones conflictivas, antecedentes familiares, entre otros factores, pueden influir en el estado emocional de una persona. La idea fundamental o inicial es prestarle atención a los cambios en la gente. Segundo, sin juzgarlos, escucharlos muy bien y ayudarlos o acompañarlos o apoyarlos para que busquen ayuda en un entorno correcto. Si una persona ya hizo algo contra su vida, no limitarnos a un sermón, a un regaño, sino hacer que la persona entre en contacto con un servicio de salud mental para que sea evaluado o evaluada. Aunque a nivel mundial Panamá registra una baja cifra de suicidios, este tema no deja de preocupar a las autoridades de salud. La tasa de prevalencia de suicidio en Panamá anda alrededor del 3.5 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, tenemos que entender que precisamente por las razones de estigmatización de la sociedad hay un subregistro seguro de esto. La región de Azuero en general tiene una tasa más alta, la provincia de Los Santos en particular tiene una tasa más alta por mucho, más de la mitad de los suicidios que ocurren en Panamá ocurren en esa región, así que también es importante tener en cuenta esto. El Ministerio de Salud va a empezar a hacer unos foros a nivel nacional para tratar de sensibilizar. Los medios de comunicación pueden desempeñar una función significativa en el fortalecimiento o el debilitamiento de los esfuerzos de prevención en la forma en que difunden las noticias sobre suicidios. Yo creo que la línea del medio tiene que cambiar. Tradicionalmente se establecen filosofías y hay que cumplir esa línea estricta. La sociedad ha cambiado. La sociedad no es la misma de hace un año. La tecnología cambia todos los días. Yo creo que ese medio tradicional debe migrar hacia lo que es las redes sociales para poder llegar a la juventud, porque estamos perdiendo con los medios tradicionales mucho mercado en la juventud. En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre de cada año, se realizó un conversatorio con representantes de los medios de comunicación a fin de apoyar a las autoridades de salud a la prevención del suicidio a través de informaciones responsables y que no inciten a las personas a imitar comportamientos suicidas. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla,
FETV Diario. El Servicio Nacional Aeronaval rindió tributo a las virtudes, talentos y cualidades de las unidades que conforman esta institución. Fueron 5 las unidades distinguidas tras ser elegidos entre más de 3.000 compañeros, siendo la agente Melissa Calderón escogida como Aeronaval Distinguida 2018. En esta celebración también se resaltó el doble papel de la mujer dentro del Servicio Nacional Aeronaval como madre, esposa y los demás roles dentro de la sociedad panameña. Para mí es un orgullo estar al frente de esta institución por las mujeres y hombres que la conforman. La verdad que nuestra institución tiene que seguir creciendo con esos valores que estamos tratando de inculcarle a todas nuestras unidades, sobre todo el patriotismo, y que tengan una excelencia en su trabajo. La Aeronaval este año cumple los 10 años de aniversario y creo que era la mejor manera de celebrarlo. Excelente iniciativa que hace esta institución para resaltar a sus colaboradores. Hacemos nuestra segunda pausa comercial, Lourdes. Así es, Adaluz. Amigos, usted acompáñenos porque al regresar el profesor Cabrera con el segundo análisis de la noche y también Alejandro Rodríguez ya preparado con toda la información deportiva. Ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Bueno, y este fin de semana también ocurrió algo que a la verdad que yo lo había sacado de mi registro ya. Los Estados Unidos convocó a Washington a sus embajadores en El Salvador y en República Dominicana, así como a la encargada de negocios de la Embajada de Panamá. La razón, no les está gustando el protagonismo que está ejerciendo China Popular en la región y que estos 3 países son los que recientemente han tomado la decisión de establecer relaciones diplomáticas y en consecuencia romper con Taiwán, porque presta la casualidad que los 3 también tenían relaciones con Taiwán. Panamá lo hizo hace no sé cuántos meses atrás, que dicho sea de paso, fue el secreto mejor guardado, porque nadie lo sabía y un buen día dijeron conferencia de prensa y dice el presidente Varela y su canciller, hemos decidido romper relaciones con Taiwán y establecerla con China Popular. Varela fue a China Popular, ha regresado, ahí hay toda una expectativa, un poco de gente que se está haciendo una serie de ilusiones. Yo lo único que he cuestionado de esas relaciones con China es que China no es una democracia, es lo único que yo por lo menos cuestiono. Pero ahora cuestiona Estados Unidos. Oiga, Estados Unidos estableció relaciones con China Popular desde la década del 70, hace 40 y tantos años. ¿Usted sabe quién fue el primer embajador de los Estados Unidos ante la República Popular de China? Nada más y nada menos que el señor George Bush padre. Sí, el mismo que también fue director de la CIA, el mismo que fue 2 veces vicepresidente con Ronald Reagan, el mismo que fue presidente de los Estados Unidos y el mismo que es el padre de quien fuera después presidente de aquel país. Fíjense en la importancia que fue para los Estados Unidos establecer esas relaciones diplomáticas. ¿A quién envió de su primer embajador? Ahora explíquenme por qué Estados Unidos puede tener relaciones con China Popular y Panamá no, y El Salvador no, y República Dominicana no. O sea, ¿a dónde queda el ejercicio de la soberanía de los estados? Panamá es tan soberano para decidir si mantiene relaciones con China Popular o si las mantenía con Taiwán. Es una decisión soberana de Panamá. Y esta historia de llamar a sus embajadores para que expliquen qué es lo que está pasando, claro que es una amenaza velada. Por supuesto que es una amenaza velada. Y en ese sentido hay que reconocer que el comunicado que emitió el presidente Varela este fin de semana fue oportuno, a tiempo y claro, desde el punto de vista de que, oye, espérese, Estados Unidos, yo respeto sus decisiones, espero que usted respete las mías. Ustedes y nosotros hemos tenido unas relaciones históricas con altos y bajos, pero que en su mayoría siempre han sido buenas. Y han sido buenas porque han sido respetuosas, sobre todo en este tiempo moderno, porque si hablamos para atrás no han sido tan respetuosas nada. Pero en esta época más contemporánea han sido respetuosas.
¿Cuál es el problema? No me venga a decir Estados Unidos que está llamando a su embajador o a su encargada de negocios porque China quiere poner una embajada ahí en Amador. Ojo, yo estoy en contra de que se ponga una embajada de cualquier país del mundo en Amador. Ese es un polo de desarrollo turístico, en donde nada tiene que hacer una embajada allí. Pero no son los gringos los que nos tienen que decir a nosotros a dónde le ponemos las embajadas a los estados con los cuales tenemos relaciones. Por supuesto que no, es una decisión nuestra, es una discusión nuestra. Que es que la seguridad del canal, que cómo van a poner una embajada en la entrada del canal. ¿Usted cree que en la segunda década del siglo XXI, a dónde está ubicada una embajada, tiene algo que ver con temas de seguridad y de espionaje? Oiga, con tantas cosas ultramodernas para espiar que tienen estas grandes potencias. Mire, ve, yo reclamo al gobierno de Panamá el que uno haya establecido relaciones con China y la rompió con Taiwán, donde en Taiwán hay una democracia y un respeto a los derechos humanos. En China no hay una democracia y no hay respeto a los derechos humanos. Pero eso yo lo puedo decir aquí en Panamá porque yo soy panameño. Si Estados Unidos estableció relaciones con China, eso no es problema mío. Eso es problema de Estados Unidos y los gringos. Pero para efectos de este panameño, no sé usted que me está viendo, pues usted tendrá también su propia opinión. Pero lo que no puede ser que estos tiempos de la ley del garrote, que estos tiempos de América para los americanos, que estos tiempos de que ese es el patio nuestro y por eso yo hago en el patio hay que respetar mi territorio, esos tiempos ya pasaron. Y aquel presidente de este país de Panamá que tenga la osadía de ceder o de tener una actitud de esperar a que le manden la agenda de Washington, créame que la va a pagar caro aquí en esta población. Esta población panameña tiene muchos defectos, pero en este tema del modelo de relación con los Estados Unidos creo que hay bastante claridad. Y la claridad es una sola, respeto. Este es un Estado soberano. Y como soberano que es, establece relaciones con los estados que le parezca, siempre y cuando no comprometa nuestros intereses, más allá de la relación diplomática. Continuamos con más información y los deportes con don Alejandro Rodríguez. Sí, gracias, profe. Buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Mucha información para el día de hoy. Iniciamos hablando de la NFL y es que este fin de semana se jugó la fecha número 1 de la temporada 2018. Vamos a repasar de inmediato los resultados. Panthers vencieron 16-8 los Cowboys, Broncos 27, Seahawks 24, Cardinals cayeron 24-6 con los Redskins, los Packers cayeron 24-23 con los Bears, Eagles vencieron 18-2 a los Falcons. Ese fue el juego inaugural de la semana. Los Ravens, imagínense este resultado, 47-3 sobre los Bills, Patriots 27-20 sobre los Texans, Dolphins 27-20 sobre los Titans. Este partido duró más de 7 horas en terminar porque se atrasó por lluvia. Browns y Steelers empataron, primer empate de la temporada. Colts cayeron derrotados 23-34 ante los Bengals. Los Saints cayeron 40-48 ante los Bucaneros. Vikings 24-49 de San Francisco 16. Los Giants cayeron 20-15 con los Jaguars. Y los Chiefs vencieron 38-28 a los Chargers de Los Ángeles. Los resultados de la primera semana de la NFL. Estaremos repasando semana tras semana los resultados que se den en esta nueva temporada de la liga más explosiva del planeta, la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos, la NFL. Hay que cambiar de tema y es que este fin de semana se jugó la fecha número 7 de la LPF. Se jugaron partidos muy interesantes como el Clásico Nacional. Vamos a repasar rápidamente los resultados. Sporting San Miguelito empató 0-0 ante el Costa del Este, eso fue el viernes. El Santa Gema venció 2-1 al San Francisco. El CAI venció el sábado 2-0 al Árabe Unido de Colón. El Alianza venció 2-0 al Universitario y ayer en el Clásico Nacional el Plaza Amador venció 2-1 al equipo del Tauro. Hoy en horas de la tarde, luego de esa derrota del Tauro ayer, se confirmó la destitución de Juan Carlos García. Tras los malos resultados del Tauro en la LPF, están últimos en la tabla de posiciones. Mañana se confirmará quién va a ser el nuevo entrenador del equipo del Tauro. Se habla de que va a ser extranjero, dicen que es uruguayo. Veremos en las próximas horas que se confirma. Pasamos a la LPB y es que este fin de semana
inició la cuarta edición de la LPB con 3 partidos oficiales. El sábado los Correcaminos, actuales campeones, vencieron 64-49 a los Caballos de Coclé. Ayer había 2 partidos. Primero las Panteras vencieron 73-68 al equipo de los Toros de Chiriquí. Partido muy cerrado, que hasta el final, en el último minuto fue que se definió. Y en el último partido de la noche, los Universitarios cayeron derrotados 73-65 con el Atlético Nacional. El equipo de la policía, que le fue mal el torneo pasado, pudieron arrancar este torneo con una victoria. Así que veremos cómo le va al equipo del Atlético Nacional. A partir de mañana se jugará la fecha 2, martes, miércoles y jueves, ya que el fin de semana no habrá jornada, ni la otra semana tampoco, para que todo el público, todos los panameños puedan apoyar a la selección de baloncesto, que ya está en Puerto Rico para su partido el próximo 14 ante Puerto Rico precisamente, y el 17 ante Estados Unidos. Aquí recibimos a la selección de Estados Unidos en el Roberto Durán de cara a lo que será la eliminatoria rumbo al Mundial de China 2019. Pasamos al tenis, y es que la joven Naomi Osaka se consagró el sábado campeona del Abierto de Estados Unidos al derrotar una frustrada Serena Williams en una polémica final. Osaka, de 20 años, se convirtió en la primera tenista japonesa en ganar un Grand Slam al pasar por encima de la gran favorita por parciales 6-2 y 6-4. Sin embargo, su triunfo se vio eclipsado por el enfrentamiento entre Williams y el árbitro, el portugués Carlos Ramos. La 6 veces ganadora en Nueva York recibió una primera advertencia porque presuntamente recibió órdenes de su entrenador, otra por romper su raqueta contra el suelo y más tarde encaró al mismo árbitro. Williams llamó ladrón a Ramos, le exigió que le pidiera disculpas por su advertencia y aseguró que nunca volverá a arbitrar un partido suyo, por lo que el lusitano decidió sancionar con la pérdida de un juego, pasando de ceder 3-4 a 3-5 en el segundo set. El estadounidense exigió ante lágrimas la intervención de un supervisor arbitral deteniendo el encuentro por varios minutos. Más tarde, en rueda de prensa, Williams denunció incluso sexismo, asegurando que tenistas hombres han gritado otras cosas a los jueces de silla sin recibir castigo alguno. Así que mucha polémica en este caso de Serena Williams. Al final no pudo quedarse con el título del Abierto de Estados Unidos. En la parte masculina, Novak Djokovic ganó ayer domingo su tercer Abierto de Estados Unidos al vencer en la final en sets corridos a Juan Martín del Potro, el argentino. El serbio se coronó por tercera vez en Nueva York al derrotar al argentino por parciales de 6-3, 7-6 y 6-3 en 3 horas y 16 minutos de partido. Noll demostró una vez más que su lesión en el codo, que lo apartó del circuito durante varios meses, quedó en el pasado tras conquistar su segundo Grand Slam del año después de Wimbledon y desplazando a Del Potro de la tercera posición del ranking del ATP. Con 14 torneos mayores, Djokovic también igualó a la leyenda estadounidense Pete Sampras y se quedó a 3 del español Rafael Nadal, que tiene 17, y a 6 del suizo Roger Federer, que tiene 20, que lideran la clasificación histórica. Por parte del Potro, volvió a la final 9 años después de ganar el Abierto de Estados Unidos. A pesar de la derrota, la Torre de Tandil demostró que sus problemas en la muñeca también son historia, así que Novak Djokovic se queda con el Abierto de Estados Unidos. Eso es lo que ha pasado en el mundo del tenis. Nomás para terminar, recordarles que mañana 8 de la noche será ese partido entre Panamá y Venezuela en el estadio Rommel Fernández. Se habla de que 15.000 boletos han sido vendidos para ese partido. Compañeras, es lo que tenemos en Deportes para hoy. Vamos con ustedes para la parte final del noticiero. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, así vamos a estar muy pendientes de ese partido de mañana entre Panamá y Venezuela. Ya, 9 y 2 de la noche, no queda tiempo para más. Lourdes. Así es, sumamente emocionante y bueno, ahí estaremos todos pendientes. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en sintonía porque ya inicia Buenas noches para todos con un súper tema, espiritualidad morfortiana. ¿De qué se trata? El padre Jaime Obed y la hermana Verónica nos amplían. Que tengan una excelente noche.